Bueno, estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África, y estamos hoy con Felipe Campos. Felipe Campos es abogado y voy a ir al grano directamente porque tiene muchas cosas que decir. Gracias por estar aquí, Felipe. Muchas gracias. Cosas que decir en relación al plan, al proyecto que el Ayuntamiento de Santa Cruz quiere establecer, quiere implantar de cerrar una zona de Santa Cruz en función de las bajas emisiones, según dicen de las directrices de la Comunidad Europea. Ahora nos va a explicar él. Y por lo tanto no podríamos entrar en Santa Cruz con nuestros vehículos si ese vehículo no es eléctrico si tiene si es de 2008 para atrás, si no me equivoco, no puedes entrar. Pero nos lo va a explicar él. Felipe, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sintetízanos en qué consiste Bueno, ese proyecto para que lo tenga claro nuestra audiencia. bueno, básicamente el ayuntamiento quiere implantar un área de bajas emisiones donde se va a restringir el acceso, circulación y estacionamiento de algunos vehículos determinados. Por un lado, digamos que esto supuestamente es una imposición, digamos, de la ley estatal de cambio climático, pero el ayuntamiento tiene competencia absoluta para fijar el ámbito y las medidas. Por tanto, que el ayuntamiento no diga que está constreñido a hacer esto. Él tiene libertad para establecer el ámbito y las medidas. El fundamento o el presupuesto de estas medidas, conforme establece la ley y el Real Decreto que lo desarrolla, el fundamento son dos. Por una parte, lo que es la contaminación, es la calidad del aire, y por otra parte, es lo del cambio climático. Mucha gente, yo creo que tiende a confundir todo y piensa que estamos hablando de contaminación. No, todo el mundo está en contra de la contaminación. Eso no es un tema distinto, la contaminación, del tema del cambio climático. Y además la ley está claramente especificado que tiene dos presupuestos, dos finalidades. Una es la de mejorar la calidad del aire, conforme a la normativa de calidad del aire, y otra es lo de los efectos gases invernadero, el cambio climático, mitigar el cambio climático, dice la ley. El ayuntamiento, bueno, hicimos alegaciones en Navidades, de forma apresurada, siempre en Navidades, a una consulta previa, pública previa, que al fin y al cabo fue un paripé, porque en la consulta previa, la ley prevé una consulta previa al proyecto, para que el ayuntamiento, en este caso la administración, tenga en cuenta la voluntad popular. De eso se trata democracia. Pero el trámite tiene un sentido material, no es un mero trámite formal. La ley quiere que se consulte al ciudadano antes de que se elabore un proyecto para que el ayuntamiento lo tenga en cuenta. En este caso, el proyecto estaba ya elaborado porque 14 días después estamos dando información pública con un proyecto elaborado por una empresa privada. Una empresa privada. Privada. No hay técnicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz que se pudieran ocupar de eso. Las administraciones están, tienen una sobredimensión tremenda de funcionarios, asesores, a cargo de nuestros impuestos y nuestra pobreza, y un proyecto tan importante como este se encarga a una empresa privada. Eso que quede claro. ¿Es legal? Sí, es legal, es legal. Todo esto es legal. Es decir, hay Guagua, o sea, una empresa Guagua, bueno, que por lo que veo está haciendo estos informes a nivel nacional, y el proyecto que ha presentado tiene claro de ser un prototipo que lo puede aplicar en corte y pega. No hay ninguna justificación, ninguna motivación. Dicho eso, en primer lugar, para entrar en los presupuestos, la contaminación. A ver, cualquier medida de este tipo, la ley te exige, y esto es el tamiz por el cual tendrá que pasar el ayuntamiento, y creo que los tribunales se lo van a tumbar este proyecto, se exige la proporcionalidad. Eso significa que habrá de justificarse y motivarse que no existe otra alternativa menos restrictiva cuando se trata de limitar derechos, como es el caso. Tendrá que justificar que no hay otra medida menos restrictiva. Y por otra parte, que no sea discriminatoria. En este caso, ya lo anticipo, es una medida discriminatoria porque solamente podrá circular las personas y empresarios, personas que tengan capacidad económica para comprarse un nuevo vehículo. Las personas que tengan capacidad económica no podrán circular. Es una medida claramente discriminatoria. Luego, deja que haga este paréntesis, y tú creo que estarás de acuerdo, esta medida va a perjudicar a la población más vulnerable. Evidentemente, a la directamente. población que no se puede pagar un coche. Evidentemente, de tal medida discriminatoria que está proscrita por la ley. En primer lugar, por tanto, el primer presupuesto es la contaminación. Por tanto, tendría el ayuntamiento, la empresa y el ayuntamiento, justificar en el ámbito que ha elegido que hay un nivel de contaminación que justifique esta medida restrictiva y que no hay otra menos restrictiva. De hecho, incluso la ley de calidad del aire te dice que las medidas restrictivas deberían siempre tender a limitar a un ámbito determinado, a un periodo de tiempo, a unos coches. O sea, por tanto, ya opta. Pero la primera sorpresa es que tú entras en los datos oficiales del Gobierno de Canarias y te dice que en ningún punto de Canarias hay contaminación. Estupendo. En ningún punto de Canarias. E incluso más, la empresa ha analizado los datos de contaminación del año 2019. Estamos en el 24. Y, por otra parte, solo ha mirado los de Tomecano, que están fuera del ámbito. Es decir, no hay ninguna medición dentro del ámbito del año 23, 22, 24, y los datos oficiales determinan que no hay contaminación. Por tanto, desde ese punto de vista, la medida es completamente irracional. Qué fuerte. Incluso
Si admitiéramos que hubiera contaminación, o pudiera haberlo, lo más razonable sería que se limitara la circulación en los días que se superan unos límites determinados, en unas horas determinadas a unos vehículos determinados. Pero nada de eso, evidentemente, esto es un pretexto para otra cosa. Claro. Y el segundo presupuesto es el llamado cambio climático, que es el que tiene más recorrido, porque es el que forma parte de este engaño, de esta agenda climática con la que se está intentando hacer muchas más cosas. Se dice que el argumento fundamental, repito, está en un panel que determina que hay una emergencia climática y el causante de esa emergencia climática fundamental es el hombre. El hombre con los combustibles fósiles es el que determina un calentamiento global. Antes de entrar en ese tema, decir que la propia ley dice que para limitar los coches, en ambos casos, contaminación y cambio climático, se remite a unos distintivos ambientales que establece el Reglamento General de Vehículos. Lo dice, bueno, vamos a atender, si me tuvo lo de contaminación, pero cuando uno mira la normativa del decreto del año 18, del orden 18, sobre distintivos 0, eco, A, B y C, se da cuenta que esos distintivos están solo previstos para la contaminación, no para el cambio climático. O entonces el ayuntamiento, conforme a la exigencia de proporcionalidad, debería decir cuál es el CO2 que hay en Santa Cruz de Tenerife, cuál es el CO2 producido por el ser humano, no el natural, que es la mayoría, cuál es el producido por vehículos y cuál es el que van a producir esos vehículos que va a usted impedir el acceso a la ciudad. Eso tendrá que estar en el expediente y no está, porque la ley no hace ninguna referencia en los distintivos a lo del cambio climático, al CO2. Porque hay que decir, sobre el panel, que este panel, bueno, lo decimos en las alegaciones, que en una democracia no normal, que un panel de expertos de la ONU, que no son elegidos democráticamente, ni controlados democráticamente, puedan determinar... Pero existen, aquí existen. A ver, es un panel que se crea en el año 98, se llama Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, es decir, ya presupone que hay un cambio climático. Elabora informes en los que ya se presupone que hay un cambio climático. Es un órgano estrictamente político para marcar una agenda. Pero decir que el CO2 que ocasiona el hombre, que es el causante del cambio climático, el que producen los vehículos, hay que decir que el CO2, en la atmósfera, el CO2 está cuatro partes de millón. 4 partes de millón es CO2. Y de esas 4 partes por millón, solamente el 3% lo produce los combustibles fósiles. Estamos hablando que quieren decir que el calentamiento global lo produce algo que es el 3% del 0,04 de la atmósfera. Pero, por otro lado, para proseguir un poco en el argumento de fondo, porque... nos iríamos a un 0,000 algo. Bueno, quiere decir, el argumento del IPCC es que se ha producido un calentamiento global, un incremento del CO2, desde el año 1850, cuando empieza la industrialización. Pero si vemos los datos oficiales, desde el año 1850 hasta esta fecha, se ha aumentado el dióxido de carbono, creo que son unas 100 y pico partículas, lo cual significa que el hombre las ha incrementado 6 partículas por millón en 150 años. Realmente absurdo. Pero vamos a ver. Hay que tratar momentáneamente, aunque sea, el presupuesto del cual parte todo este tema, que es el cambio climático, el hombre como causa del calentamiento global. Hay que decir que la única prueba objetiva que se ha ofrecido por parte de los que defienden que hay un cambio climático causado por el hombre, la única prueba objetiva es los bloques de hielo que se pueden medir, que se midieron de hecho en la Antártida hace años y que permiten saber exactamente la temperatura y el CO2 que hay en la Tierra desde hace 600.000 años. Y todo esto arranca, el que puso en marcha la que puso en marcha, digamos, de forma pública fue Al Gore, año 2006, con una película por la cual obtuvo el premio Nobel en el año 2007, junto con este panel intergubernamental, en el que exponía un plano enorme, con 600.000 años, donde se veía efectivamente que había una relación de causalidad del CO2 con la temperatura. Es decir, en esa exposición se veía que cuando aumentaba el CO2, aumentaba la temperatura. Pero claro, se puso de manifiesto, cuando tú observas eso con mayor detalle, se ve que es al contrario, que primero aumenta la temperatura y unos 800 años después aumenta el CO2. Por tanto, está demostrado científicamente que el CO2 no aumenta, sino que es a la inversa. Y esa es la prueba estrella. Que además, digamos una cosa, en esa relación de CO2 y temperatura es cuando cuando más produce el campo, cuando más producción agrícola hay históricamente. Quiero añadir a lo que estás comentando, por cierto, el otro día lo comentaba contigo también, el gas que más abunda en la atmósfera es el vapor de agua, el 95%. El vapor de agua. ¿Qué hacemos con el vapor de agua? Que dicen que tiene también efecto invernadero. ¿Qué hacemos? Es decir, todo es importante. Del CO2, el 95% es vapor de agua, respiración humana,
volcanes, etcétera, causados por los combustibles fósiles del hombre, solamente un 3-4% del 0,04. Es muy importante que todas estas cifras las comentes, porque con las cifras la gente se puede hacer una idea de la estupidez que hay detrás. No, bueno, no hay estupidez, hay mala intención. Una cosa que quiero aportar para tratar de ceñirnos mucho ahora a lo que se pretende hacer en Santa Cruz. He escuchado hoy, bueno, hace 2000 años se puede saber exactamente la temperatura. Por aquella época creo que estaba Óscar Puente, pero tiene un aspecto cromañón, es quizás Óscar Puente, que es el ministro de Transporte, acaba de establecer, acaba de comunicar que va a habilitar una ley para que los ayuntamientos que no cumplan, que puedan cobrar un peaje a los vehículos que circulen por estas zonas de bajas emisiones. Es decir, un impuesto más. No, pero además él había dicho también que la ciudad que no se someta a la zona de bajas emisiones va a ser sancionada por el ministerio. Sí. Bueno, estamos viendo, bueno, en la historia de la democracia, multitud de leyes que no se cumplen, pero parece que esta ley sí se va a cumplir. En este caso, el ciudadano, es decir, damos por hecho que no hay, haciendo un resumen rápido para que nuestros espectadores lo entiendan. En primer lugar, Santa Cruz, Tenerife, Canarias, no tiene contaminación. Primera cuestión. En segundo lugar, en todo caso, ya a partir de ese momento ya no tiene ningún sentido, porque la ley a lo que obliga a la Comunidad Europea es, no habla de cambio climático y no hay contaminación y no tiene nada que ver el cambio climático, en fin. Y yo digo ahora, ¿qué puede hacer el ciudadano para digamos que enfrentarse a esto, oponerse a esta situación? ¿Qué debe hacer el ciudadano? Bueno, este es un ejemplo más de muchos de un ataque a la libertad. Yo creo que si los ciudadanos no reaccionan a este ataque a la libertad, bueno, pues poco se puede hacer. Está claro que los políticos, estamos viendo, están completamente ejecutando una agenda. Esto evidentemente es una agenda política. Esto surgió en el año 91. La historia está ahí. Es decir, en el año, mira, esto hay que decirlo porque es un dato histórico. Sí. Cuando cae el telón de acero y cae la Guerra Fría, en ese momento el Club de Roma, que es el club de ideas de las élites financieras, de ahí parte reúnen en el Club de Roma y dicen, oye, ¿cómo podemos justificar ahora este Estado intervencionista, planificador de izquierda y de derecha para seguir coaccionando a la gente, cobrando impuestos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces en ese momento se decidió en el año 91 que el nuevo motor iba a ser el cambio climático y el culpable iba a ser la humanidad. Está puesto en los datos del Club de Roma en mayúscula. Eso es así. En ese momento se decidió eso, que el cambio climático era el motor, la razón de ser del Estado intervencionista planificador. Masones todos, y tan masones los que ahora han heredado el mensaje de la Agenda 2030. Eso ya se convirtió en una agenda, ya entraron los políticos, ya entra dinero público. Antes decía los datos, son 90.000 billones se mueve, hay decenas de miles, con B, decenas de miles de personas que viven de esto. Esto es un negocio, esto ya es un negocio. Ya está totalmente estructurado. Pero estamos en una democracia, al menos en teoría. Los ciudadanos somos los propietarios y los dueños de todo esto. ¿Y cómo podemos luchar contra ello nosotros, a nuestra manera, desde nuestro nivel? Por lo menos en el tema de las áreas es uno de los actos de esta agenda que se va a aplicar en Santa Cruz. Y por tanto, por eso es una oportunidad que nosotros paremos este tema. Jurídicamente hay bastantes visos de que se pare. Y por otra parte, yo creo que los ciudadanos es hora de que digan alto y claro de que no queremos seguir teniendo un Estado que lo regula todo, lo prohíba todo, lo limite todo a base de impuestos, porque a ver, todo esto se hace en base a nuestros impuestos. Todos estos fondos europeos con nuestros impuestos, con la creación de dinero, con inflación, con pobreza. Sí. Todo eso genera pobreza e inflación. Es un impuesto indirecto, es decir, estamos cargados de impuestos para pagar toda esta agenda política que es un pretexto para aplicar una agenda para limitarnos, porque esto está junto con el tema de la entidad digital, con el tratado de pandemias, todo, y es una agenda que con el tema de los agricultores, es decir, es que los agricultores, a ver, las élites han dicho expresamente que hay que acabar con la agricultura y la ganadería por el motivo climático. Son los 17 puntos de la Agenda 2030. Uno de ellos es ese, evidentemente. Entonces, la gente tiene que reaccionar, es decir, si la ciudadanía no reacciona, pues no, poco se podrá hacer. No, estamos perdidos, yo decía hace un ratito que seremos vacas. Comeremos, haremos caquita, nos llevarán de un lado para otro y no tendremos yo soy optimista, pero mira, yo soy optimista porque la gente está despertando, yo creo que se le va. Por eso estamos aquí. Pero mira, un tema. Cuando vean a Felipe Campos que lleva esta plataforma, más de uno le va a doler la barriga. Pero mira, hay un tema que es importante jurídicamente, es una tontería, pero sale en los medios. A ver, como estaba explicando usted, es el tema jurídico, es decir, el ayuntamiento, el gobierno quiere implantar esto, pero no es fácil implantarlo porque
tú justificar esto desde el punto de vista de la contaminación es imposible, desde el punto de vista de la proporcional, por tanto lo tiene muy complicado. Pero es que hay un dato más importante, aparte de que, dije, las tarjetas ambientales no se refieren para nada al CO2, y por tanto el Ayuntamiento tendrá que justificar cuál es el nivel de CO2 producido por los vehículos y el de los vehículos que quiere limitar, es que otro tema importante, a efectos de la medida menos restrictiva, que hace poco salió en la prensa que Repsol ya comercializa una gasolina que no emite CO2. Pues ya está, tema concluido. La ley te exige, y la jurisprudencia, que no se puede imponer una medida si hay otra menos restrictiva. Hay una menos restrictiva. Por aquí se trata de impedir que la gente circule en Santa Cruz, en La Laguna, en Granadilla, en el puerto y en las Américas. Eso ha sido una en todos los sitios. Ahí se va. Sorprendente de Repsol, ¿eh? Sorprendente, porque no eso es el final, eso jurídicamente yo entiendo que eso es el final de esa área. Porque tú no puedes impedir a la gente que circule cuando hay técnicamente y jurídicamente una medida menos restrictiva. La ley lo dice literalmente, tienes que optar siempre por la alternativa menos gravosa cuando se trata de medidas limitativas. E incluso la ley te habla, el tema de la contaminación que aquí no existe, pero si existiera, pudiera existir, pues tomas medidas para cuando la haya, donde la haya y quien la produzca, limitas temporalmente, de forma coyuntural, la circulación, pero no de forma, salvo que lo que quieran sea otra cosa, salvo que quieran. ¿Pasaría con los taxis? Que todos tienen que ser nuevos. A ver, ahora hay un proyecto, ellos están ahora intentando en el proyecto, también hay una ordenanza, un proyecto que hace una empresa privada, donde te dibujan, los residentes entrarán, los coches hasta el 2006 podrán entrar hasta el 29, ya a partir de después no podrán entrar, todos son restricciones, pero no hay ningún. A ver, el tema está, dice, a ver, la finalidad es cambiar la movilidad. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es... Si el objetivo, pero si el objetivo que quieren es que no haya coche en el centro, oye, pues que no circula nadie. Claro. Pero ¿qué es lo que quieren? Entonces que lo digan directamente, no queremos que, como el plan urbano más grande. Pero si lo que están hablando es de limitar la circulación de coches que contaminan o producen CO2, entonces ¿de qué estamos hablando? Entonces eso va a conllevar que hay gente que no para conducir, la gente que no tenga dinero, los profesionales. Luego otra parte tendrán que justificar cómo se valora a aquellos profesionales, empresarios, que tienen el coche como su vehículo, ¿qué pasa económicamente? Incluso el abogado del Tribunal Europeo dice que los industria tendrán que valorar las posibles indemnizaciones. Pues se está privando a la gente de circular, a los profesionales con su coche. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Impedir que haya contaminación que no hay, o cambio climático que es un camelo? ¿O realmente con esto quieren que haya gente que no tenga coche? Lo digan abiertamente. Están expropiando, porque si realmente fuera la contaminación, mira, no hay contaminación. El CO2 no afecta. De hecho, hay estudios, de hace muchísimo tiempo que se ve que es el sol, efectivamente, el que produce el efecto sobre la temperatura. Eso está demostradísimo. ¿Cómo va a ser, además? A ver, ha habido 32 calentamientos y enfriamientos en la historia, mayores que ahora, y no ha pasado nada. Todo de forma natural, menos esta. ¿Vas a pedir los estudios al ayuntamiento? Claro, yo al ayuntamiento jurídicamente voy a exigir todo. ¿Y reuniones para reunirte con la gente y explicar? El día 23 de febrero en el Hotel NH ponemos en marcha la plataforma. La plataforma a las 5 de la tarde en el NH para que la gente vaya y se implique. Esto no se trata que haya unas personas, no, esto se trata que la gente se implique. Yo soy afectada, tengo 2 coches en el parking de Pero somos todos afectados. Todos. Vamos a ver, pero es que la gente, lo que está en juego aquí es la libertad. Es decir, es la libertad en todos los aspectos. Es que, discúlpame que te interrumpo un instante, porque es que me lo has puesto a huevo. Vale. Está insistiendo Felipe en una cosa. Esto no es una cuestión específica para un problema específico. Es verdad. Esto es un vaso comunicante. Hay un conjunto de medidas, agricultura, ganadería, esto, etcétera, etcétera, que lo que pretende es eliminar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es controlarnos como ciudadanos, controlar a la población. Pero sobre todo, mira, a ver, en las elecciones municipales, yo estuve muy atento en las de este año. ¿Tú oíste algún partido político decir que voy a implantar las emisiones? No. Entonces, ¿pero estamos en democracia o qué? Esto es nuevo. Hombre, lo tendremos que decir nosotros. De hecho, mira, yo voy a implantarlas. Mira el caso de Madrid. En Madrid Carmena las impuso. Y el PP dijo, cuando venga el gobierno, las quito. Y las incrementó. ¿Y en Gijón lo echan pero para están teniendo atrás? problemas ahora en Madrid. No, pero impuesto otra vez. Pero bueno, pero te quiero decir, Feijóo, por ejemplo, las medidas que estableció, por ejemplo, cuando la pandemia en Galicia fueron vacunación obligatoria. Leoninas. Pero a ver, vamos a ver. En las elecciones municipales, el alcalde, yo no le oí decir que al pedir el voto, el contrato con el ciudadano, un monto habló de este tema. Y cuando termina la elección, ahora lo impone. Hombre, a ver, y sobre todo el tema, ¿en qué momento hemos decidido los ciudadanos de Europa, de España, la Agenda 2030? ¿En qué momento lo hemos decidido? En ningún momento. Vemos que hace poco la ministra va a Bruselas, ella misma firma la identidad digital. El tratado de pandemia se está llevando a nuestras espaldas. Que ni siquiera, mira, no.
A ver, no se lleva al Parlamento, no, es que ni siquiera se comunica a la gente. No. Se está haciendo todo a nuestras espaldas. No hemos Tanto, hecho un referéndum. Y además es solamente en Europa, porque esto no afecta a China, a Rusia, a los países BRIC, a ninguno. Entonces, solamente es Europa. Que van a Y hay conseguir. países peores como España, evidentemente. Sí, ¿no? Entonces, el tema es un tema de libertad, es un tema de democracia, es un tema de decir hasta aquí hemos llegado. Si la gente no empieza a advertir que aquí hay algo raro, es decir... De todas formas, ahora en mayo hay elecciones en Europa. Bueno, ahora está Ahí va a regulando un haber- poco la agricultura, sí, pero vamos a ver. obviamente, a ver, o sea, actualmente no hay democracia. Ahora mismo tenemos un sistema político en el que todos los políticos están totalmente, son títeres de las élites financieras. Total. Las élites que lo controlan todo. Es decir, porque si no ¿por la qué los medios de gente, ¿qué comunicación... A ver, todos los medios de comunicación están en manos de las élites financieras. Totalmente. De los del Club de Roma, los que diseñaron hasta el año 91, cuando tú lees ese documento del año 91, lo lees ahora, te da, o sea, es Sí, tremendo, sí. porque ves que se está cumpliendo lo que ellos decidieron en el año 91. O sea, el poder es absoluto y este plan se está perteniendo hace muchísimo tiempo, no es todo de ahora. Ya. Porque esta normativa ambiental está ya hace tiempo, el Tratado de París en el año 15. O sea que claro, ahora están las consecuencias, está la gente despertando de lo que se estaba ya tramando hace tiempo. Claro. Un plan diseñado por personas no electas, antidemocráticamente, y por políticos que hacen lo que le dicen ellos, no lo consultan. El ejemplo es las elecciones municipales. No se nos consultó este tema. ¿Por qué no se nos consultó este tema? Es que, a ver, No, que haya, no se a ver, que se limite la nada. circulación aquí, No se consulta ¿quién nada. lo decide? ¿Los ciudadanos o un burócrata en Bruselas? Y nadie o le ha pedido Pedro Sánchez? explicaciones a Bermúdez, al alcalde de Santa Cruz, por Dirá ejemplo. dirá que está obligado a hacerlo, pero eso es mentira. Está obligado a hacerlo, pero el ámbito y las medidas las toma usted. Y por otra parte tendrá que valorar la contaminación. ¿Qué contaminación hay? Yo creo, mira, vamos a ver, si hay un político con el que se puede hablar, y el día que no sea así lo pondremos a parir aquí también, es Bermúdez. Y yo creo que Bermúdez tiene que entrar en razón. Si se le argumenta y se le presenta... El alcalde de Alicante es un ejemplo. El alcalde de Alicante ha puesto las áreas, está obligado, pero sin ninguna medida restrictiva, sin ninguna sanción. ¿Cómo? ¿Que ha Ya, hecho qué? El alcalde de Alicante ha impuesto las áreas, ¿Sí? pero sin ninguna efectividad, ninguna sanción. ¿Vale? Pues mira, una manera Sí, eso de... es Pero ya le están amenazando con sancionar Claro. el ministro de Tráfico. Eso Bueno, es un, como se dice, una salomónica, una decisión salomónica. Y tiene pero a ver, ¿pero quién competencia. manda? A ver, ¿pero quién Claro, manda? A ver, pero la exacto. pregunta es, ¿quién manda en Santa Cruz en España? ¿Quién manda? ¿Los españoles, los santacruceros No, o no, otra no, persona? no. La ciudadanía, el español, el No, no, pueblo. la ciudadanía no. Mira, es yo nada. pongo el ejemplo... Pero hace mucho tiempo que... El ejemplo de Hungría, con Orbán. Ah, Cuando a no, Orbán no. le impusieron, solo este ejemplo, le impusieron las cuotas de inmigración de Europa Sí, con sí, sí, amenaza de los fondos europeos, con nuestro dinero, es decir, con nuestros impuestos. Sí, 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 sí. Él sometió esa cuestión a referéndum. Y los húngaros dijeron que no Que querían no inmigrantes. ¿Él qué va a hacer? Y le siguieron amenazando, y siguen amenazándole. Entonces, ¿él qué hace? O sea, ¿en Hungría qué se hace? ¿Lo que quiere la Comisión Europea o lo que quieren los húngaros? Es que para eso Pero es ¿en qué claro. momento hemos perdido la democracia? Entonces, Total. aquí en Santa Cruz se hace lo que se quiere los santacruceros. Bueno, aquí nunca se ha votado nada de la Agenda 2030, ni a nivel nacional, ni a nivel europeo. No se ha votado. Nos la han impuesto de forma sutil. En el Ni siquiera en último- las elecciones te lo cuestionan. En las elecciones, ni siquiera nacionales, hablan del tema. Te dicen, no te dicen nada. Mira, en el último foro de Davos de 2000, Reciente, en enero. el en último- enero, del 15 al 19 de enero, allí unos golfos, unos sinvergüenzas y muchos criminales, porque ahí hay mucha gente con mucho dinero en industria farmacéutica, mucho dinero en industria alimentaria que nos está envenenando. La gente me escucha y dirá, ¿qué está diciendo este? Pues sí, señores. Bueno, se habló de cómo se iba a controlar a la población, al menos europea, cómo se iba a controlar en Y todos la los censura. sentidos. y la censura. La censura que pretenden El objetivo imponer principal de Davos era la censura. Como Recuperar, si no- recuperar la confianza y la censura. con total impunidad. Pero a ti no te parece raro. Totalmente A ver, impunidad. Jesús, a ti me parece raro. ¿Tú has oído algún político en España, algún medio de comunicación, criticar que en Davos haya personas que se crean los dueños y digan esas cosas? Claro, Yo no he oído a nadie. nadie, Pero ni una crítica. nadie, Se han nadie. dicho auténticas burradas que hay Barbaridades. que censurar. Sí. Que hay que acabar con la agricultura y ahora están en España intentando desviar la atención. Los- que los los agricultores gobiernos son y las- empresarios. Si es un tema europeo. Los gobiernos y las grandes empresas informáticas y demás tienen que aliarse para controlar lo que se dice para que no haya mensajes falsos. Es decir, lo que tú dices que es falso, ¿verdad, cabrón? Pero ¿quién dice Lo que que es tú falso? lo dices. Ellos Las lo dicen. empresas, bueno, Ellos ¿quién lo van a está decir detrás? ellos. ¿Quién está detrás de Maldita y todas estas empresas de verificación? ¿Quién está detrás? Ah, los ¿Quién está? mismos. No, está Bill Gates Sí, y sí, George Soros. sí, los mismos. Todas Bueno, las empresas, en este caso o sea, ellos mismos crean particularmente ellos. empresas de verificación. Sí, sí. Esto realmente, pero eso ocurre, se dice y no pasa absolutamente nadie.
todos los medios de comunicación están totalmente controlados en el mundo actualmente por las élites. Tenemos que irnos, ya hace un rato que nos está haciendo así, pues si no nos cortan después. Vamos, yo voy a estar el 23 de febrero. Pero de forma activa, eso no es pasiva, es decir, es que ellos que se pongan en marcha. Sí, vamos, yo voy a estar ahí en esa reunión. E intentar recorrer Santa Cruz para que la gente se entere, porque los medios de comunicación nos han impuesto, yo lo he advertido, un cerrojo absoluto. Sí. Absoluto. Este tema bueno, pues en solo es la publicidad permanente por parte del ayuntamiento, de las bondades, de la movilidad. En este medio hacemos lo que nos sale de ahí. Aquí somos libres. Porque consideramos que somos libres y el día que nos digan que no, el mercado de Nuestra Señora de África nos ha cedido este espacio. Olé por la libertad de expresión que aquí se practica en el mercado de Nuestra Señora de África. Olé. Ahora televisión no nos ponen la más mínima pega en lo que aquí queramos decir. Y vamos a seguir diciéndolo hasta que nos echen. Y el día que nos echen buscaremos otra manera de decirlo. Miedo. Esta media hora que hemos hablado, vamos a emitir, aparte que se va a emitir en televisión todo el programa, esta media hora vamos a específicamente a ponerla en YouTube y en todo, y en Rumble, y donde podamos, y vamos a darle caña, porque esta información que ha sintetizado es importante. Vamos a darle caña. Bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por estar aquí. Un placer. Seguimos muchas gracias por la plataforma. Siempre es importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias, Sandra. Ahí vemos a Laura. Gracias, Alexis, Cristo. Y muchas gracias, queridos espectadores de Ahora Televisión, Desde la Recoba del Cielo por Montera, por estar ahí. Seamos cada uno de nosotros divulgadores, vamos a proponernos hoy divulgadores de la defensa de nuestra libertad en relación, por ejemplo, al hacer lo imposible porque no se establezca ese espacio de falta de libertad en el centro de Santa Cruz. Nos vemos en unos días. Gracias por estar ahí.